A veces nos volvemos especialistas en creer que el pecado del otro es más grande que el pecado mío. A veces creemos que la forma de cómo peca aquel, ese sí es pecado, pero mi pecado tan chiquitito, ese no es pecado, pero aquel sí está pecando, pero yo no. Nos volvemos especialistas en arrojar piedras. Algunos de ustedes han tirado piedra en algún momento de su vida. Vaya, y los que no son mentirosos, aparte de que tiran piedra, son mentirosos. Muchas veces hemos juzgado, muchas veces hemos criticado, muchas veces hemos tildado de pecador a aquel porque está pecando de una manera diferente a la nuestra. Iglesia, en esta congregación, hoy por hoy, no hay uno solo libre de pecado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para tildar de pecador al otro? Y si tú estás pecando de una manera diferente, necesitamos aprender eso, porque Cristo va a venir por una iglesia que ama, que perdona, no que juzga o que arroja piedras. Permítanme irme a Juan 8:4-5 a la luz de la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Vean qué interesante. Fue el mismo caso que tomó Pastor Aristides. Por eso me encanta cómo Dios está mandando palabra a la iglesia de Dios. Vienen estos tipos que le presentaron a Jesús y le dicen maestro. O sea, qué tipazos estos. A Jesús lo querían crucificar, pero vean cómo le dicen maestro. Cómo lo tildan. Ellos no reconocían ni su poderío, ni su reino, ni su autoridad. Pero cuando uno quiere lanzar una piedra en contra de otro, se tilda de santo, se viste de un manto de santidad y decimos maestro. Le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Estaba cometiendo adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla, le dicen. ¿Tú qué dices? Y la ley de Moisés está bien detallada y bien escrito acerca de eso, que si se encontrara alguien en adulterio. Pero quiero que ustedes vean algo. Ellos solamente llevaron a la mujer. Ellos solamente llevaron a la mujer. Por favor, busquen en sus Biblias, porque no está aquí, pero quiero que lo busquen y lo lean en su celular o en su Biblia. Ábranlo, enciéndanlo y busquen Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 22:22. Uno de los primeros libros de la Biblia. Deuteronomio 22:22. Miren lo que dice la ley. Le dice: cuando se sorprendiere alguno, en la versión que yo voy a usar fue la que más me gustó, es bien dura, es la versión del oso. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer casada, con marido, ambos morirán, dice. Ambos. El varón que se acostó con la mujer y la mujer, así quitará el mal de Israel. Ambos, los dos. Esa es la ley. Pero vienen los que se tildan de santos, los que creen ser santos y solamente llevan a la mujer. ¿Por qué dejaron ir al hombre? Porque si lo encontraron en adulterio, los encontraron a los dos. ¿Y por qué dejaron que el hombre se fuera? ¿Por qué ellos dedujeron que sí, la mujer estaba pecando, pero el hombre no? ¿Por qué dedujeron que sí, la mujer merecía morir a pedradas, pero el hombre no? Ese es algo que a mí me puede decir: cuidado cuando nosotros tildamos de que el pecado del otro hermano es mayor que el nuestro. Iglesia, no puedes hacer ver al otro más pecador y tú quererle agarrar a pedradas. ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes? Sí, queremos agarrar a pedradas muchas veces a la gente. Queremos, pero miren cómo Dios nos va a enseñar qué hacer antes de lanzar la piedra. Pero yo le estoy dando otro enfoque. Yo trato siempre de seguir a Jesús,
Porque ahí podemos ver tres enfoques: los escribas y fariseos, que fueron los que lo llevaron; la mujer que estaba ahí tirada a los pies del Señor; o Jesús. Porque Jesús era humano. Jesús se hizo hombre. Jesús era un humano más. Entonces yo digo, ¿qué hizo Jesús ese día para que estar listo para cuando le llevaron a la mujer en adulterio y él reaccionar de la manera que reaccionó? O sea, yo quiero ver a Jesús, porque a él fue el que lo pusieron en prueba. Entonces vamos a aprender hoy qué hacer antes de lanzar la piedra. Como punto número 1 es regresar al monte de los olivos. Si quieren, vámonos a Juan. Quiero que tengan Juan, porque vamos a estar viendo cómo todo eso va detallándose poco a poco. Juan 8, el versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. En otras versiones dice: regresó al monte de los olivos. ¿Qué significaba el monte de los olivos? Era donde Jesús oraba. Era donde él pasó los momentos más trascendentales de su vida en la tierra. Ahí fue donde Jesús ascendió. Ahí fue donde él fue y se postró y oró. Ahí él pasaba orando. ¿Quieres tildar a alguien de pecador? Primero, vete a orar. Vete a orar. No puedes juzgar a nadie. ¿Quién te dio la autoridad o la potestad de juzgar a alguien que peca diferente que tú? Jesús se fue a orar. ¿Quieres criticar a alguien? Ora. ¿Quieres juzgar a alguien? Ora. ¿Quieres agarrar a pedradas a alguien? Ora. Jesús eso fue lo que hizo. Él se fue a orar. Él sabía lo que iba a pasar. Iglesia, no puedes agarrar a pedradas a alguien porque está pecando. Jesús fue diferente. Él actuó diferente. Él amó a la persona. ¿Qué hizo Jesús? Regresó al monte de los olivos, donde él oró. Ahí se dieron grandes discursos. Ahí se habló de las señales apocalípticas en el monte de los olivos. Yo te digo, ¿quieres juzgar a tu pareja que tienes a la par? Vete a orar antes. ¿Quieres criticar a tu hija porque te falló? Ve a orar antes. ¿Quieres criticar a tu nieto porque te falló? Ve a orar antes. ¿Quieres señalar a tu esposo porque está pecando diferente a ti? Ve a orar antes. No puedes agarrar a pedradas a alguien que está pecando diferente que tú, porque acuérdate quién lo va a estar defendiendo a él: Jesús. ¿Sí están entendiendo, iglesia? Él regresó al monte de los olivos. Dice Juan 8:1: Jesús regresó al monte de los olivos. Yo te digo, ¿tienes tu monte de los olivos? ¿Tienes tu lugar donde oras? ¿Tienes tu tiempo donde oras? ¿Tienes ese espacio para orar? Porque si tú oraste, te puedo asegurar que Dios no te va a permitir que agarres a pedradas a tu ser querido. Pero si no oraste, lo vas a querer agarrar a pedradas, porque está pecando diferente a mi pecado. ¿Y quién juzga cuál merece pedradas y cuál no? ¿Quién puede decir este sí se merece y este no? Solamente Jesús. Y Él no permitió que agarraran a pedradas a la persona que merecía ser apedreada según la ley. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? No cometamos el error de juzgar, de criticar, de señalar, de apuñalar con la lengua, de agarrar a pedradas con las miradas. Mejor vámonos a orar primero. Eso fue lo que hizo Jesús y me encanta. Repite después de mí: necesito ir a orar. Antes de que quieras juzgar, ora.
Y te aseguro que eso no te va a dejar el Señor para que empieces a agarrar a pedradas al que está pecando. Veamos, sigamos. ¿Qué hacer antes de lanzar las piedras? Porque da ganas de agarrar a pedradas. ¿Algunos sí o no? Ay, algunos si no la tiran por Facebook, las tiran pues. Por Facebook veo que las tiran. No, iglesia, nuestro plan, nuestro diseño no es para agarrar a pedradas a nadie. Nuestro diseño es para abrazar al que necesita recibir amor de Dios. Eso debemos de hacer. Y si van a aplaudir, apláudanle al Señor, porque debemos de ser una iglesia que ame al que necesita ser amado. Punto número 2, volver al templo. Y veamos a Jesús, porque Él es nuestro mejor ejemplo. Miren lo que dice Juan 8:2 en la Nueva Traducción Viviente. Pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a orar. ¿Qué hizo después de orar? Se fue al templo. ¿Qué pasaba en el templo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? Se leía la Biblia. ¿A qué iban al templo? A leer Biblia. ¿A qué iban? A leer palabra. Ya oré, ahora voy a leer la Biblia. Y en la Biblia te va a decir que tú no puedes agarrar a pedradas a nadie. En la Biblia te va a decir que tú debes de amar a tus enemigos. En la Biblia debe decir que tú debes de perdonar a los que te fallan. En la Biblia va a decir que tú debes de abrazar al necesitado. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a leer Biblia. Pero es que dan ganas de agarrar a pedradas a algunos, ¿verdad? Pero si tú sigues el ejemplo de Jesús y primero oras y después lees la Biblia, te puedo asegurar que vas a soltar la piedra. Te puedo asegurar que la vas a soltar. Pero no eres quien para juzgar a alguien que cometió un error. Pero si eres quien puede dar amor al que necesita ser comprendido. Dice, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. ¿Qué? Palabra, Biblia. Y miren qué interesante, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta. O sea que ya había ido, o sea que ya había leído palabra, oró, volvió a ir a leer palabra. Y eso preparó su corazón para cuando vinieran estas personas a poderles atacar. Es que da ganas agarrar a pedradas a alguien, ¿sí o no? Aquí criticamos hasta la manera de vestir. Queremos agarrar a pedradas al que se viste no como yo creo que se debe de vestir. Si el Espíritu Santo no le ha enseñado cómo es vista, cree que usted con sus pedradas la va a ver. No, ore para que el Espíritu Santo le diga que se debe vestir de una manera diferente, y les puedo asegurar que va a cambiar. ¿Cuántos están aprendiendo en esta noche? Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Qué hacer antes de lanzar la piedra? Primero, regresar al monte de los olivos. Segundo, volver al templo. Repite conmigo, debo volver al templo. Eso es leer Biblia. Eso es leer Biblia. Si oras y lees Biblia, te va a preparar para lo siguiente. Mira el punto número 3. Identificar quién te impulsa a lanzar la piedra. ¿Tú crees que es Jesús quien te quiere hacer que tú lances una piedra? ¿Tú crees que es Jesús quien quiere que abras la boca y dañes a tus seres queridos? ¿Tú crees que es Jesús quien quiere que tú te enojes y explotes y dañes a tu gente querida? No, ese no es el Jesús de la Biblia que yo leo. No, tú debes de identificar quién te impulsa, y probablemente quien te impulsa seas tú mismo. Probablemente quien te impulsa sean aquellos que se hacen vestir de santos y que dicen que ese pecado es imperdonable. ¿Tú crees que nosotros nos merecíamos que Jesús muriera en la cruz del Calvario por nosotros? No, pero lo hizo por amor, no porque lo merezcamos. Y si Él es nuestro mejor ejemplo, sigamos el ejemplo de Él.
de amar, de perdonar, de apoyar, porque eso es lo que haría Jesús. Pero miren lo que dice Juan 8:3 de la Nueva Traducción Viviente. Mientras hablaba, los maestros de la ley, o sea, los meros, los maestros de la ley religiosa y los fariseos, en la Reina Valera del 60 dice los escribas y los fariseos. Los escribas eran los que literalmente escribían la Biblia, o sea, los que pasaban, o sea, los que se la aprendían, pues, o sea, ellos conocían la Biblia, la conocían. Y los fariseos, ni digamos, eran los que más conocían, los que ellos tenían Biblia aquí, pero no la tenían aquí. La tenían en la boca, pero no la tenían en el corazón. Y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Primer error, no llevaron al hombre. La pusieron en medio de la multitud. Querían humillarla. Muchas veces con nuestros actos eso es lo que queremos hacer, humillar. Y a veces lo logramos. Pero si Dios perdona nuestros pecados, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? Y sabes que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Así dice la Biblia, clarito. Si tú no perdonas, Él no te va a perdonar a ti. ¿Cuántos de aquí quieren que Dios no los perdone? ¿Y cuántos de aquí quieren que Dios les perdone sus errores? ¿Qué tienes que hacer? Perdonar. Porque si tú no perdonas, Él no te va a perdonar. Entonces miren qué interesante, los escribas, los más conocedores, los profesionales, los que sabían, estaban manipulando la realidad, porque no llevaron a la otra persona. ¿Dónde quedó la ley ahí? La manipularon. ¿Por qué? Porque ellos querían apedrear a la mujer. Y después querían apedrear a Jesús, me imagino. Iglesia, no permitamos eso. ¿Qué hacer antes de lanzar la piedra? Primero, regresar al monte de los olivos. ¿Cuántos necesitan regresar a orar antes de juzgar? Punto número 2, volver al templo. Es leer Biblia. Es leer Biblia. No critiques, no agarres a pedradas a la gente. No. Punto número 3, identificar quién te impulsa a lanzar la piedra. ¿Quién te está diciendo? Es que es un pecador, es que no se merece, es que es de lo peor. Te aseguro que no es Jesús el que te está diciendo eso. Te lo puedo asegurar, porque Él vino por los pecadores, no por los santos. Jesús vino por los pecadores. Punto número 4, recordar que no eres juez. No eres juez. No puedes tildar, no puedes señalar. Y la palabra de Dios dice que si pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo. O sea, Él es el abogado defensor. Y el que ataca en un juicio, ¿quién es? El fiscal. Y si tú estás atacando a alguien, ¿en qué te convertiste? En fiscal. ¿Contra quién estás peleando? Contra Jesús. ¿Usted cree que va a ganar ese caso? Pero ni con la doctora Polo se gana ese caso, ¿ve? Ese caso está perdido, porque Él es el juez y Jesucristo el defensor, y tú eres el fiscal, y el otro está pidiendo ser perdonado, el otro está pidiendo ser restaurado, pero tú estás atacando y juzgando. Necesitas perdonar para ser libre, iglesia. Hay muchas bendiciones de Dios que no llegan porque no perdonamos. Están retenidas ahí. Tú no eres juez. Mira lo que dice Juan 8, 4, 5. Maestro, los maestros diciéndole a Él, maestro, le dijeron a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?, le preguntan. Miren ustedes, es que son bárbaros. Le hablan de la ley
y manipularon la ley de dos maneras. No llevaron al hombre. Y vean, busquen Ezequiel 16:40. Busquen Ezequiel 16:40 y vean lo que dice la ley. Y gracias a Dios que ya no vivimos por ley, sino por gracia, ¿verdad? Porque si viviéramos por la ley, ninguno de nosotros estuviera aquí. Ya no hubiera tragado la tierra ya días, como en la palabra de Dios se tragó a muchos. Ezequiel 16:40 dice: y harán subir contra ti reunión de gente. Eso sí lo hicieron. Miren qué astutos. Delante de la gente llevaron. Y te apedrearán con piedras, dice, y te atravesarán con sus espadas. O sea, la ley era a pedradas y después con la espada. O sea, era dura la ley, ustedes. Pero ellos no llevaron ni al hombre, ni tampoco estaban hablando de las espadas. Vean cómo manipulan. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes conocían. Iglesia, necesitamos perdonar. Veamos el ejemplo de Jesús. Ahí lo pusieron a él en un dilema. Miren qué interesante. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Le dice. Es que ahí está la ley. Me imagino que hasta los escritos le llevaron. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Porque ellos querían ver cuál era la postura de él. Porque si decía que no se muriera apedreada, iba en contra de la ley de Moisés. Pero si también decía que muriera apedreada, él no era quien para autorizar una muerte. Y se metía en problemas con los romanos. Miren qué astutos. Querían ponerlo en problemas con la ley de Moisés y querían ponerlo en problemas con los romanos, manipulando la ley. Me encanta, pero en todo este proceso Arístides lo mencionó muy bien. Él estuvo agachado. Él estuvo agachado. El maestro estuvo agachado. Me encanta lo que él hizo. ¿Qué hacer antes de lanzar la piedra como punto final? Primero, regresar al monte de los olivos. Necesitamos regresar a orar, iglesia. Pero orar de verdad. Si oras, Dios te va a enseñar a perdonar y vas a ser libre. Si no, ahí vas a estar acarreando. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que si no perdonas, tus huesos se van a secar, dice la Biblia. Ahora le dicen osteoporosis la ciencia. Dice que tus fuerzas se van a escapar. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia, que tus fuerzas se van a escapar. Dice que dormirás y no descansarás. No sé si a ustedes les ha pasado que se acuestan enojados con el de la par y ponen una almohada ahí y según ustedes durmieron, pero al día siguiente se levantaron reventados porque no descansaron. Es que la Biblia dice que dormirán pero no descansarán. Te necesitas perdonar. Es que ando cansado. A lo mejor es que no estás perdonando. Es que siento que las fuerzas se me van. Es que a lo mejor tienes algo ahí contra alguien que no has perdonado. ¿Cuántos necesitan perdonar a alguien aquí? Necesitas perdonar. Entonces sigamos. Volver al templo. Necesitas volver a la escritura. Punto número 3, identificar quién te impulsa a lanzar la piedra. Punto número 4, recordar que no eres juez. Y punto número 5, examinarte si acaso tú te crees santo. Porque somos buenos para señalar, pero yo dije una vez, casi todos tenemos un muerto en el closet. Un pecado del que nadie sabe. Un pecado del que según nosotros nadie sabe. Un pecado del que según nosotros nadie conoce. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos una pierna de la que renqueamos. Entonces tú no eres quien para ver lo que tú pecas como poquito y ver aquello que peca el otro como grande. No eres quien. No puedes agarrar a pedradas a nadie. Necesitas ser libre. Miren lo que dice Juan 8, 6, 7. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Me encanta eso. O sea, él estaba desconectado.
escribió con el dedo en el polvo. Vámonos a Jeremías 17:13. Algunos estudiosos dicen que no saben qué estaba escribiendo el maestro. Algunos dicen que estaban escribiendo los 10 mandamientos. Otros dicen que solamente por enojarlos estaban escribiendo, porque en ese momento solamente los reyes podían escribir en el polvo, en la tierra, con el dedo, solo ellos. Entonces él estaba escribiendo delante de todos los conocedores. Él estaba escribiendo, rompiendo las tradiciones. Pero yo me quedo con lo que dice Jeremías 17:13. Me encanta. En la versión del oso dice: oh esperanza de Israel, Señor, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. Algunos dicen que estaba escribiendo los nombres de todos los escribas y los fariseos que querían agarrar a pedradas. Estaba escribiendo los nombres. Así como que yo era el que quería agarrar a pedradas y estaba escribiendo César Solís, porque yo era uno de los que quería agarrar a pedradas a la mujer que encontraron en pecado. Tú quieres que Dios escriba tu nombre porque estás queriendo agarrar a pedradas a alguien. Yo no quiero. Pero él estaba escribiendo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole: mire que cuando uno las tiene santo, exige, exigiéndole una respuesta. Él se incorporó nuevamente. Me encanta, se incorporó cuando quiso, no cuando ellos quisieron. Nuevamente les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, le dijo. Y todos conocemos la historia. Desde el más grande hasta el más pequeño empezaron a soltar las piedras. ¿Por qué? Porque todos tenemos un pecado, pero todos tenemos un Dios que nos puede librar de ese pecado. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Cierro con esto. Unos juzgándolo, otros recitando la ley, otros queriendo ver sangre, porque la gente ahí andaba viendo el relajo. Y la pecadora, ¿dónde estaba? A los pies del maestro. ¿Dónde estaba la que merecía ser apedreada? Tendida a los pies del maestro. No hay mejor lugar, iglesia. No hay mejor lugar que estar a los pies del maestro. Ahí es donde debemos de estar, a los pies del maestro. Por favor, ponte de pie, iglesia. Y vamos a preparar el ambiente para que la atmósfera esté propicia para que el Señor ministre nuestras vidas. Arde mi corazón.